Buenas tardes. Niño en Soria con Antonio Machado, de José García Nieto. Un niño en Soria está probando el frío cada vez que un crepúsculo termina y aprende a ver la cárdena colina y el oro de los chopos junto al río. Aprendía palabras, aprendí a poner la garganta en cada cosa. La rosa, con su nombre, era más rosa, sí, pero el niño aún no lo sabía. Un hombre triste y silencioso andaba por tierras del Urbión y se paraba a guardar aquel olmo en su cartera. Todo el amor en una línea cabe. Yo estuve allí, contigo, quién sabe, pero ya estaba en mí tu primavera. Vale, gracias. Buenas tardes, bienvenidos todos a este primer acto cultural del año 2018 que organiza la Asociación Cultural Placentina Pedro de Trejo. Y es para mí y todos los miembros que hay presentes de la Junta Directiva de Pedro de Trejo un honor y una satisfacción que este primer acto del año 18 sea un acto dedicado precisamente al trabajo, y nunca mejor dicho, al trabajo que presenta uno de nuestros socios y directivos, que es José María Sánchez Torreño. De manera que agradeceros a todos vuestra presencia y vamos a dar comienzo a la presentación de la mesa. Por supuesto, en el centro de la mesa está don Fernando Pizarro García Polo, alcalde de la ciudad, al que agradecemos su presencia, que siempre que puede acompaña a los actos de Pedro de Trejo. A la izquierda, a su siniestra, está don Víctor Chamorro y a la izquierda de Víctor está Jonás Sánchez Pedrero. Por supuesto, a la derecha del alcalde se encuentra el autor y vamos a comenzar el acto en sí después de este primer poema que nos ha leído Demetrio Alonso. Toma la palabra, pues, a continuación, don Víctor Chamorro, que es uno de los prologuistas del libro que estamos presentando esta tarde. Buenas noches. Acércate un poco más. Enhorabuena, señoría. Y yo voy a leerles unas reflexiones sobre el libro de Machado que esta noche se presenta. Creía yo conocer casi todo de don Antonio y me jactaba de ello cuando en alguna velada con alcohol se propició el espejismo de una tertulia literaria. Indefectiblemente yo recitaba el poema en que Manolo Machado, el hermano, retrata a Felipe IV, que está entre mis versos preferidos. Y naturalmente la retahíla de las sentencias y donaires de don Juan de Mairena. A mis alumnos de Madrid un año les propuse que el viaje de fin de curso lo hiciésemos a Soria para recorrer el paseo de los olmos tatuados. Compramos las obras completas de don Antonio y preparamos el viaje de estudio, 5 días que debieron de ser agradables porque otros cursos repitieron. Un día conocí a José María, entonces director del Instituto Placentino Pérez Comendador, y descubrí una vocación literaria pudorosamente escondida que tenía mucha carpintería machadina. Hablábamos de literatura en las terrazas de Hervás y de Plasencia. Yo recitaba versos de Machado ante el silencio clandestino
de José María, que solo escuchaba como si fuera un alumno aplicado. En una charla me dijo que mientras investigaba de Machado descansaba con un libro necesario para Plasencia, aún no restituida de haber sido apaleada, sin metáfora alguna, por los antidisturbios que colapsaron los servicios de urgencia con niños, embarazadas y ancianos, cuando la ciudadanía feliz tomaba el aperitivo al sol de las terrazas de la Plaza Mayor, comentando el evento de la visita real recién concluida. Esperó la ciudad muchos años unas palabras de reparación de Su Alteza, un simple "lo siento y no volverá a ocurrir". Casi 40 años después, José María Sánchez y Torreño escribió su yo acuso particular y le dio satisfacción a la ciudad con un libro catárquico. Yo ya conocía por entonces que se había implantado en la emoción del que quería ser escritor el cigoto de un libro del que hablaba con pausas e indecisiones misteriosas. Venía a decir que estaba escribiendo sobre don Antonio Machado sin tener idea alguna de a dónde llegaría a parar. Una vez por semana acudía a Hervás, en donde Jonás y yo trabajamos, y nos leía una de sus cartas en embrión. Esto, me comentó Jonás, tiene trazas de ser un libro muy serio. En él José María le cuenta al poeta los sucesos acaecidos alrededor de su vida y obra que el vate, por su muerte temprana, no conoció. Y yo, que me consideraba un experto machadiano, he podido conocer un mundo de espejos bipolares que no agigantan ni la figura del profesor ni la del poeta, sino la del ciudadano en guerra, la del hijo que huye con su madre a Francia, mientras otros se quedaron en España. Pero José María nos viene a decir que hay muchísimas formas de heroísmo y puede que la más doméstica tenga el harapo más limpio. Si don Antonio no se entera de estas cartas, que será lo más probable, el lector sí conocerá el tuétano de cómo los nombres de los Machados fueron instrumentalizados desde los extremos ideológicos de un país con tantos años lamiéndose heridas de una guerra que aún no ha cicatrizado. Resulta muy interesante el personaje de Dionisio Ridruejo, que venía del fascismo, pero también de haber sido alumno y admirador filial del poeta en Segovia, y eso se le quedó para siempre. ¿Cómo podría metabolizar a don Antonio la burocracia de la dictadura sin que rechinase toda la maquinaria? Eso pretendía Dionisio Ridruejo. ¿Y cómo podría sobrevivir el poeta en la de los partidos de izquierda sin que le expoliaran en la particular batalla de las ideologías por la posesión exclusiva de la reliquia? José María nos lo cuenta con una prosa destilada, a ratos de toques poéticos, como homenaje al hombre que biografía, pero sobre todo abrumando con tanta documentación que ha tenido a bien colocar al final del libro para solaz de académicos y ratones de biblioteca. El que no tenga apetencias eruditas puede leer simplemente una biografía amena, desidealizada, humana, un triángulo amoroso, un retrato de familia en el que prevalece la hermandad sin fisuras de los dos hermanos, tan ideológicamente sometida a cuestión, porque José María desactiva cualquier intento de ofrecerles como referentes de las dos posturas ideológicas que solo por el peso de la decencia
era imposible tratarlas como un enfrentamiento. Y también nos ofrece una radiografía sistematizada y opresiva de una censura que terminó derrotada por la fuerza de la gravedad de los versos que encontraron su burladero clandestino en el alma popular que los injertó en sus vidas, paradójicamente de la mano de cantautores a los que el poeta quería ver de muy lejos. Para que el relato no tuviera grietas, ha empleado José María, consciente o inconscientemente, el método cartesiano que mejor se adapta a una escritura obsesionada por el rigor, buscando separar la verdad histórica de la verdad oficial, engarza una larguísima cadena de razones simples por las que los viejos geómetras de la filosofía llegaban a las demostraciones más difíciles. Y el autor recorre una y otra vez la cadena, comprobando la fortaleza de sus engarces en previsión de que no haya saltos o lagunas durante el relato. Y nos va descubriendo algo tan sencillo como que los efectos dependen de las causas y no de los azares patrióticos, metafísicos o políticos solapadamente interesados. Relean la última carta que el autor escribe al poeta y que es el eslabón necesario que faltaba para que el corpus adquiriera la fuerza de un poliedro sellado. Le pido en préstamo a don Antonio su sombrero de capo de Chicago y saludo con él a Soria, Baeza, Collur y Plasencia, ciudades ya hermanadas para siempre en la bibliografía emocional de José María y de todo placentino que lea su obra. Muchas gracias. Escrito en Collioure. Para mí, don Antonio Machado no es el mayor poeta que ha dado España en todos los tiempos, como para muchos lo es si hay que creer a su editor. Y la razón que me doy es que el mayor poeta que ha dado España en todos los tiempos no ha existido nunca. Pero si a la famosa isla desierta, o lo que es lo mismo, prisión para siempre, no se me permitiese llevar más que un solo testigo terrenal, estelar, recreador, evocador, tierno, grave, delicado, entrañable, violento, amoroso, rechazador, pudoroso, cínico reidor, lamentador, exaltado, erecto, fecundante, patriarcal y profeta, amigo, hermano y padre, espejo, en fin, donde mi imagen humana, condenada a la cadena perpetua de la esterilidad y muerte sin sepultura de un Robinson sin viernes, pudiese reconocer en el ayer y en el mañana de la historia de ayer y de mañana, y mantenerse en la esperanza de un imposible y último heredero de la palabra en acto. O el otear de todo instante en la espera demente y alucinada de un velamen. Sí, yo escogería sin dudar a don Antonio Machado. Gracias, Demetrio. Toman la palabra a continuación don Jonás Sánchez Pedrero y el autor del libro, don José María Sánchez Torreño. Va a ser un dúo, me parece, pero solo tenemos un micro. ¿Se puede coger este? Se puede coger. Muy bien, muchas gracias. Ahora te lo devolvemos, Demetrio. Si no, lo pasamos. ¿Qué se te da mejor así? A mí sí, yo ya sabes que Es sí. cantante, entonces canta. Bueno. Nada, lo primero decir que para mí ha sido muy grato participar
en este libro en el que José María se embarcó hace ya tiempo, junto aquí al excelentísimo señor y amigo y maestro Víctor Chamorro. Y nada, me comentaba José María esta mañana que me llamaba y dice, a ver qué me vas a preguntar, que no sean datos concretos que se me vaya un poco la cabeza. Digo, no te preocupes, que no iremos por ahí. Simplemente nada, yo creo que sería muy interesante que nos pudiera decir, sobre todo de cara a que la gente se pueda hacer una idea de cómo se ha ido gestando el libro, el qué es lo que te motiva a ti en un momento dado el decir, no puedo pasar sin hacer este libro, ¿no? Yo sé que lo escribes un poco en el prólogo, en la sinopsis del libro, donde dices un poco el qué te motiva a ti el embarcarte en esta aventura, pero yo creo que estaría bien que nos pudieras decir un poquito más desarrolladamente la historia del libro, o el origen del libro. Bueno, en primer lugar, gracias a todos por vuestra asistencia y a los que habéis participado de una forma directa o indirecta en la elaboración del libro, pues qué voy a decir, ¿no? Muchas gracias. Y, en segundo lugar, pediros disculpas porque tengo un estado físico lamentable. Estoy con escalofríos desde ayer y a base de tratamiento sintomático y ahora parece que estoy un poquito mejor, pero vamos, yo creo que se me nota un poco extraño. Me preguntas por el origen del libro. El origen lo situamos en un viaje que hago a Francia, a Collioure. Visito la tumba de Machado, un lugar muy recomendable para viajar, porque además es un sitio turístico, muy bonito. Y el origen está en la incapacidad. Allí la gente deja poemas, deja escritos. Yo no dejé nada. Y me vine con esa cosa. Y luego uno que es así de sencillo, pues dice, no, yo voy a escribir algo, le voy a escribir al poeta. Yo no le voy a escribir de mí al poeta. Le voy a escribir al poeta contándole lo que él no conoce. Y lo conoce es qué es lo que pasó desde su muerte hasta anteayer. Con él, su obra, su familia, su amor, su país. Y ese es el origen del libro, ¿no? Otra de las cuestiones que yo creo que sería interesante que pudieras comentar aquí con nosotros es la línea de investigación o cómo es un poco la estructura del libro en el que te permita luego ir tirando de los diferentes hilos, contactando con diferentes personas y personalidades que yo sé que has tenido el gusto de tratar, y que nos comentaras también un poco cuál ha sido ese vínculo con esas diferentes personas, la línea de investigación, dónde has tenido, lo que has tenido que visitar, los libros que has tenido que leer, si has encontrado algún dato que te haya resultado curioso o relevante, ¿no?, que compartirás con nosotros. Bueno, en cuanto al tema de las personas o personalidades que he conocido, yo creo que es uno de los aspectos más agradables de la obra. No te diría que tanto como la obra, pero casi. Me ha permitido relacionarme con personas tan diferentes, pues como con un falangista de amigo de Ruidrejo y de Luis Rosales, que me recibió en su despacho, y el señor es un premio Príncipe de Asturias, que no es cualquier mindundi, un economista fantástico, presidente de una academia de ciencias morales, que le llamo y me coge el teléfono. Y luego pues a muchísimos machadianos de los más reconocidos actualmente, como es Mónica Alonso, como es Andrés Orell, en fin, una serie de personas con las que me estoy relacionando y que las cosas, pues la verdad es que han ido bastante bien, y cada vez que necesito de ellos no tengo ningún problema, amén de otras relaciones, pues con gente de museos, con gente de archivos, en fin, con familias. No he tenido buena relación con la familia de Machado, no quiso saber nada. Yo mandaba cosas y no dijeron nada. Y eso en cuanto al tema de las personalidades. ¿Cómo plantearme la obra? Pues tenía claro que tenían que ser cartas, porque, hombre, yo novela no hago, yo no hago una literatura de nada, o sea que yo tenía claro que tenían que ser cartas, porque además era lo que justificaba ese trabajo, porque en Collioure hay un buzón donde la gente manda cartas y yo lo que quería era mandar cartas. Lo complicado ha sido encontrar la fórmula, y de eso vosotros sois bastantes testigos, ¿no? Ha habido mucha tinta verde, porque Jonás me corregía siempre en tinta verde, un rotulador Pilo verde que tiene de correcciones, y no, Víctor, con rojo, bolígrafo rojo. Y entonces lo difícil ha sido encontrar el tono, pero yo creo que una vez encontrado el tono
ya la cosa iba más fluida. Y luego apartados, había que hablarle de su amor, de Pilar de Valderrama, había que hablarle de sus hermanos, de los que se quedaron aquí y de los que se fueron, de los hermanos que he desconocido, porque hablamos siempre de Manuel, pero no se nos olvidan que hay otros, y qué papel tuvieron, hablarle de un poco de lo que ha pasado con sus pertenencias, porque yo no creo que él se fuera tan ligero de equipaje como nos están haciendo creer. Creo, además, que falta todavía muchas cosas por salir de Machado, que saldrán cuando convengan desde el punto de vista pecuniario, entiendo yo, porque hay datos que van apareciendo que justifican ese tipo de afirmaciones. Le cuento pues qué ha pasado en las ciudades donde él estuvo desterrado, porque él decía que eran sus destierros. Soria dirá Machado tal, pero Machado no quería estar en Soria, ni quería estar en Segovia, lo que quería estar era en Madrid. No quería estar en Baeza, lo que quería estar era en Madrid. Pero bueno, la historia va por ahí y así van las cosas. Y eso un poco ha sido el tema. La carta que más trabajo me ha costado ha sido la última. Precisamente donde yo no tenía ese apoyo para escribir. Apoyo, pues te puedo decir que debemos de tener en casa, bueno, ya la sala, ya la llamo yo, la sala Antonio Machado. Algún día cuando me deje mi esposa pondré algo en la puerta. Hay cerca de 200 libros, no de Machado, sino sobre Machado. Sobre Machado. Quizás sepa más de Machado que el propio Machado, ¿no? Sí, después de haber investigado. la pena es lo que te comentaba esta mañana, no tengo memoria. Pero hay ya más de 200 libros, una biblioteca, yo creo que sí, es la biblioteca privada de Antonio sobre Machado, yo creo que más importante. Y ahí está, ya veremos luego lo que hacemos con ella. Mucha lectura y eso. Y metiendo mucho, sacando, como dice Víctor, escribir es tachar, ¿no? Pues eso. Escribiendo mucho y luego escribiendo, tachando. Esto no va, esto no va, esto no va, esto para otra cosa. Y luego hay otro aspecto también muy importante, que han salido muchas cuestiones que dan para otros trabajos, pero que no eran para estar en las cartas. Y ahí andamos también ya trabajando en alguna cosa. Por ejemplo, la relación de Machado con la Real Academia de la Lengua. Hay cosas por ahí que son muy interesantes, que no hay nada escrito al respecto, pero todo eso surge de todo este proceso de investigación. Que claro, no se podía, esta discusión la hemos tenido nosotros, ¿no? Os puedo contar que, por ejemplo, Víctor no se ha leído una sola referencia de las que hay. No le gusta, no se las lee y ya está. Pero entendíamos que ese trabajo estaba ahí, que no se podía encerrar en casa, que tenía que salir. Y de hecho, pues de los 3/3 del libro, 1/3 son notas al pie. Y datos ahí, pues muy curiosos. Yo creo que es una de las cuestiones que además yo te insistí, que también como bibliotecario, ya sabéis, yo te decía que este libro tenía que llevar un índice onomástico por fuerza, porque creo que es una obra de referencia, una obra que puede leerse de un tirón, puede leerse, lo que decíamos, solo como una forma de biografía de Machado, pero puede leerse o simplemente consultar datos, ¿no? Es decir, pero yo creo, el vínculo de Machado con determinado personaje, con Dionisio Ridruejo, que lo hemos citado en el prólogo, en fin, cualquiera de sus hermanos, con Bergamín, en fin, con cualquier persona de su vida y de su ámbito, ¿no? Pero yo creo que más que una biografía de Machado, es una biografía del Machado después de muerto. Porque la biografía de Machado toda... Inclusive después de muerto reconstruye su vida. Sí, entonces eso sí es verdad, porque evidentemente... Lo que enriquece yo creo que el libro, ¿no? Que tiene muchas lecturas, ¿no? Pero no es una biografía al uso, es lo que estamos hablando. Y eso es un poco lo que hay. Y las cartas, pues bueno, pues se dividen, pues eso, los hermanos, empiezo con la muerte. Claro, una vez que cierra los ojos ya y se queda muerto, ¿qué pasa allí, no? ¿Dónde se entierra? ¿Cómo se entierra? ¿Por qué se entierra? ¿Por qué luego lo saca? ¿Por qué sigue allí? ¿Qué movimientos ha habido para intentar traerlo? ¿Por qué no se ha traído? Y ahí hay mucho escrito. De Machado hay escrito, yo qué sé, lo que puede haber escrito. Pero creo que como esto, diría que no hay nada. Yo por lo menos no lo conozco. Doy fe, porque yo puedo decir que también soy un machadiano de pro y creo que estoy bastante puesto en la bibliografía existente y yo te lo dije desde el primer momento, que no había nada semejante. Por lo menos yo no lo conozco.
alguna habrá a lo mejor que pueda decir lo contrario. Otra de las cuestiones que a mí me gustaría que pudieras decirnos es que has visto algún rasgo de la personalidad de Machado, algo que te haya llamado a ti la atención, que por desconocido, o por oculto, o por soslayado de alguna manera, te haya llamado a ti la atención. Pues que no era tan bueno como él decía. Ni en el buen sentido de la palabra bueno. Yo creo que no era tan bueno. Tenía sus cosas, una lectura atenta de las cartas, no de las cartas íntimas, las que escribe a Pilar de Valderrama, las que conocemos. Eso ya te va dando pistas, ¿eh? Te va dando pistas. Jugaba mucho al despiste, tenía muchas desconsideraciones con gente. Yo creo que luego tampoco se relacionaba mucho con los sitios donde él decía que estaba desterrado. Y a Machado se le ha empezado a recuperar en esos sitios, en otros ni se la ha recuperado todavía. Por ejemplo, en Madrid, hasta el año 80 y algo, o 70 y algo, no se le puso una calle. Y fue todo idea de un grupo de poetas, que si no, no se le ocurre a nadie. Y que leyeron el discurso de entrada a la academia, que no había podido leer, lo leyeron fuera porque no le dejaron leerlo dentro. Es que esto es muy curioso, hay una historia aquí muy interesante. Y entonces, luego ves cosas, ¿no? Por ejemplo, no sé si debería decirlo, pero bueno, lo digo y ya está. Decía, pasea mucho de Baeza a Úbeda, ¿no? Muy paseador él, muy paseante, claro. Decían que iba a comprar cerilla. Lo que se iba era de prostituta. Que no pasa nada porque se fuera de prostituta. Él estaba viudo, ¿eh? No hay por qué taparlo, ¿no? Y en Soria hay otras cosas, otro tipo de relaciones más sórdidas, ¿no? Como que se comentaba, sabéis que en Soria se casó con la niña, con Leonor, ¿no? Se comentaba que realmente la que le gustaba era la madre de la niña. O sea, y todo eso está escrito, ¿eh? No, digo, hombre. Desde el punto de vista de la moral. Eso está escrito. Entonces, claro, si tú te lees las 4 biografías de no sé qué, pues qué bien en Soria, qué bien. No. Eso tiene sus cositas, ¿eh? Y eso es lo que te quería decir, ¿eh? Ya por último, si has encontrado dentro de, elaborando el trabajo, algún vínculo con la ciudad de Plasencia y qué opinas o qué crees tú que podría opinar Machado de que se siguiera investigando sobre su obra a día de hoy, si ves que podría tener algún tipo de, no sé si de molestia, pensando en cómo era el carácter de Machado o lo que se nos ha vendido del carácter de Machado, ¿cómo considerarías tú que... ¿Qué diría Machado si nos viera aquí esta noche? Bueno, pues ahí yo te tengo que confesar que soy un traidor. Estamos traicionando a Antonio Machado. No estaría a gusto con esta situación. Estas cosas no le gustaban. Siento por el poeta declamador, pero no le gustaban los declamadores. No le gustaba, decía que los poemas no se podían leer, que tenían que ser leídos en la intimidad, pero bueno, esas son las traiciones, todas las traiciones que hay Antonio Machado, que también es una vía de investigación. En cuanto a Plasencia no hay ninguna relación. A Extremadura la menciona en el poema de Soria, Cabeza de Extremadura, y creo que en algún poema más alguna cosa suelta. Hay un investigador de Badajoz que ha escrito un artículo sobre la relación de un bisabuelo o la bisabuela de Antonio Machado con un pueblecito de Badajoz, que ya no me lo sé, no me acuerdo, ¿eh? Pero no hay ninguna relación. La que hay ahora, que sacamos este libro al mundo desde Plasencia. Y me parece que ya está, ¿no? ¿Alguna cosa más? ¿Tenéis que preguntar alguna? Abrimos el coloquio. ¿Queréis? Pues bien, si alguien quiere hacer alguna pregunta, abrimos el coloquio antes de que cierre el acto nuestro alcalde. De manera que si alguien quiere hacer un comentario, pregunta, ampliación de lo que se ha oído hasta este momento, hágalo ahora o cállese para siempre. Allí hay una mano levantada. Emilio, adelante. Hola, buenas noches. Viendo un poco uno de los últimos comentarios que ha hecho relativo a su forma de ser y conociendo una fotografía
Antonio y de Manuel Machado en Sevilla. en el barrio de Triana, de Sevilla, que pasamos por allí. ¿No hubiera sido mejor haberme puesto en cambiar el título en vez de mi carta a Antonio Machado, mi carta a un señorito andaluz? Porque al final es un poco su actitud y su lugar de nacimiento y tal. Es que yo creo que él no ejercía de señorito andaluz. No. Era un nini que se tuvo que poner a trabajar cuando ya no le quedó más remedio. Se tiró por lo fácil, por la docencia en aquel momento, porque sabía algo de francés, porque había estado en Francia, pero no era un señorito andaluz. Era más señorito andaluz el hermano, Manuel. Era mucho más simpático, bueno, se las traía todas de calle, será otra cosa, ¿eh? Pero él no era un... Una de las cosas buenas que tiene el libro es lo que está pasando. Ellos han viajado ahora a Cazorla y estando en casa me llega una foto. Tenemos machadianos por ahí por el mundo, ¿eh? Una placa de la Casa de Sevilla de la que yo no tenía conocimiento. Pero no tenía conocimiento yo ni gente de Sevilla que han escrito artículos sobre la ruta o la presencia de Machado en Sevilla. ¿Sabes? ¿Has cumplido tu objetivo con el libro o te ha quedado algo por decirle a ti Machado? ¿Se ha cumplido tu objetivo con el libro o te ha quedado algo dentro por contarle a Machado? No, creo que está todo dicho. Y que a buen entendedor pocas palabras bastan, ¿eh? Porque hay gente que no sale, o creo yo que no sale muy bien parada en cuanto a las actitudes que han tenido en relación al poeta y su obra, ¿no? Como de quien opinaba, por ejemplo, que una vez que la obra sale ya él escribe en una carta, me piden permiso para utilizar un poema mío para no sé qué historia y evidentemente lo he dado porque ya no es mío el poema, ¿no? Como de eso se está haciendo un negocio bastante lucrativo, ¿eh? Y por eso digo que van saliendo cosas y que yo creo personalmente que hay muchas cosas por ahí escondidas. Vamos por ahí, ¿no? Sabemos dónde, no queremos saber dónde pueden estar, ¿no? Porque, por ejemplo, te dicen, sí, salió, sí, perdió los papeles y no sé qué, no sé cuánto. Bien, entonces, ¿cómo te puedes explicar que unos años después, en Chile, los hermanos que están allí pretendan vender el discurso de la academia? Si han dejado todos los papeles, ¿por quién se los ha mandado los papeles? No se puede creer nadie que los de aquí le mandaron los papeles a los... Es decir, hay aquí cosas que todavía queda mucho por decir, ¿eh? Pero bueno, se insinúan las cuestiones y ya está. ¿Más preguntas? José Luis. Bueno, toma. No, bueno, si no hay ninguna, una única pregunta por quitarle gravedad y trascendencia. ¿Hay alguna carta que empiece con un Machado buen amigo? No. Era difícil, ¿eh? El empiece y el final es complicado, ¿eh? Pero no. Él hace referencia al poema de Palacio que escribe Machado a Palacio cuando él está en Baeza y escribe a su amigo Palacio en Soria. Él le dice, Palacio, buen amigo, están ya... Pero que no me lo sé, si me lo supiera. Bien, ¿alguna cuestión más? ¿No? Pues entonces le devolvemos el micrófono a Demetrio. Póntelo ahí o cógelo en la mano como más cómodo. Cita de Antonio Machado. Creo en la libertad y en la esperanza. Si supieras, de José Ángel Valente, si supieras cómo ha quedado tu palabra profunda y grave prolongándose, resonando, cómo se extiende contra la noche,
contra el vacío, la mentira, tu luz mayor sobre nosotros. Como una espada la dejaste. ¿Quién pudiera empuñarla ahora fulgurante como una espada en los desiertos campos tuyos? Si supieras cómo acudimos a tu verdad, cómo a tu duda nos acercamos para hallarnos, para saber si en los ecos hay una voz y hablar con ella, hablar por ella, levantarla en el ancho solar desnudo sobre su dura entraña viva, como una torre de esperanza, como una torre llena de tiempo que da tu verso. Tú te has ido por el camino irrevocable que iba haciendo tu mirada. Dinos si en ella nos tuviste. Si en el descenso de los ríos que combaten por el mañana, nuestra verdad te continúa, te somos fieles en la lucha. Bien, muy buenas tardes a todos. Me van a permitir que, en primer lugar, pues les manifieste el privilegio que supone para mí compartir la mesa con gente tan importante y tan prestigiosa. En pocas ocasiones uno tiene la posibilidad de compartir la mesa con dos medallas de Extremadura, cada uno en ámbitos y disciplinas muy diferentes, pero confluyentes, porque lo que hicieron y lo que hacen es transformar el mundo y hacerlo mejor. El caso de Paco Valverde y Víctor Chamorro. A los dos, ya digo, el privilegio que supone estar aquí y también el privilegio de compartirlo con Jonás, al que he tenido la posibilidad de conocer hoy, aunque si físicamente le he conocido hoy, hace unos días te conocí a través de tu prólogo en el libro. Y en esas condensadas palabras de no más de 2 folios escritos en un libro, pues dicen mucho de uno. Precisamente uno es capaz de descubrir las virtudes de alguien, aunque no le conozca a través de lo que escribe. Y por último, mi agradecimiento a José María por invitarme y poder estar hoy aquí presentando un libro especial, la verdad. En un día que nos congrega aquí, pero que curiosamente tiene una efeméride que se une a la de Machado. Un día como hoy, un 19 de enero de 1947, fallecía su hermano, don Manuel Machado. Sé que la fecha no está elegida al uso, está elegida por otras razones, pero la providencia ha querido que un día como hoy, pues también la historia recuerde a su hermano. Aquel que, como bien decía Víctor Chamorro en su prólogo, pues esa relación fraternal se utilizó políticamente durante 40 años. Pero al final la historia es inteligente y pone a cada uno en su sitio. Y lo hace a través de gente que es capaz de profundizar en la realidad de un autor al margen de su idealización, porque todo lo que pudiéramos pensar de ese hombre bonachón, callado, que paseaba por las orillas del Duero cuando estaba en Soria y que tenía recuerdo de un patio de Sevilla, pues de alguna manera esa investigación a la que nos acostumbra con mucha realidad el escritor, pues nos permite acercarnos de una manera especial a eso que considerábamos casi sagrado, ¿no? Y que se resumía en las biografías autorizadas por los distintos biógrafos o pseudobiógrafos de alguien, repito, que consideramos sagrado y que está circunscrito pues, a esos pseudoevangelios que nos dedican aquellos que investigan sobre un autor. Y fijaros, es el mayor error que puede suceder sobre una persona, sea cual sea su dedicación, porque lo que hace grande a una persona es conocer sus virtudes, pero también sus defectos que lo humanizan y lo hacen grande. A eso no se atreve todo el mundo, porque evidentemente a la primera de cambio pues uno es víctima de las críticas permanentes, José María. Esa valentía solo la tienen algunos, y algunos que yo, como así considero al que es mi compañero de profesión, pues quiere manifestar en todo momento la verdad como máxima. Y repito, esto no reduce la altura del autor, del escritor, del poeta, del profesor, del gran personaje histórico que vive en un periodo muy convulso de nuestra historia, que es finales del XIX hasta
su fallecimiento en febrero del 39. Tened en cuenta además que la presentación de este libro es el preludio del 80 aniversario de su fallecimiento en la frontera con Francia, en ese pueblo que se incorpora a la historia de este país por estar allí los restos de este gran hombre de la patria que utilizó la palabra en todo momento como elemento para no denunciar, sino manifestar la realidad de un país que vivía unas horas muy bajas. Él también hizo lo que José María ha hecho con el propio Machado, y es desnudar a una España que en aquel momento era necesaria trasladar una imagen al mundo de la realidad para que de alguna manera hiciera posible, pues se pusiera orden desde el exterior a esta situación difícil que vivía nuestro país en un suceder de décadas muy complicadas de nuestra historia, reitero, desde finales del 19 hasta el año 39. Por eso yo le quiero agradecer esa dosis de valentía y también, y de alguna manera, se encuentra que yo les dirijo la palabra, como muchos de los que están aquí, el profesor Talabán, mi compañero, el primer teniente alcalde, el concejal de Hacienda, José Antonio Hernández, y otras personas que están aquí, que podemos hablar de una memoria que forma parte de la historia que estudiamos gracias a autores que profundizan a ella y la investigan. No la hemos vivido. Yo nací, como mi compañero, el concejal de Hacienda, el año que se inicia el proceso de la transición en España. Pero soy firme defensor del conocimiento de la realidad de nuestro pasado más inmediato, porque ese conocimiento nos va a permitir no cometer los grandes errores que se cometieron hace muy pocas décadas. Y por esa razón, yo, en la medida de mis posibilidades, reitero, agradezco a quien tiene la valentía de nadar en esa historia que todavía duele mucho y en la que, de alguna manera, José María ha trabajado a lo largo de estas últimas etapas y nos ha permitido conocer muchas cosas que han sucedido en esos periodos de final de la Segunda República, la Guerra Civil o los primeros años de la dictadura, en un proceso de investigación y de quitar simplemente el polvo a documentos que nos permiten conocer esa realidad tan cercana. Y recuerdo de una manera especial, porque de alguna manera también conocer ese pasado que mis antepasados alcaldes sufrieron a través de las actas, que él le quita el polvo y publica las actas de los primeros años de la guerra, bueno, en este caso de la Guerra Civil, los primeros años de la dictadura, pues viene bien como un proceso de reflexión interna para conocer, ya digo, lo que sucedía en aquellos tiempos. Para mí el libro, que he tenido la oportunidad de leer, porque José María me lo trasladó hace unos días, pues es una memoria, es una novela histórica. Como decía, y yo recordaba el otro día cuando Álvaro Valverde recibía el premio San Fulgencio, nosotros, y así lo dice el poeta placentino, si algo poseemos, con cierta certeza, no es más que el pasado. Y si alguien nos permite acercarnos a ese pasado tan inmediato, a través de una novela como esta, reitero, para mí una novela histórica, con la que se nos trasladan acontecimientos muy determinados, a través de una figura tan importante como Antonio Machado, al que nos acercamos de una manera especial, sabiéndole mucho más humano, y que tenía sus defectos, y que hace realidad, fíjense, una frase que yo tengo grabada de Machado, de sus proverbios publicados, que dice: en paz con los hombres y en guerra con mis entrañas. Eso decía el poeta, y de alguna manera toma sentido cuando uno escucha al autor hablar de la figura de Machado, pero del mismo modo cuando uno se adentra en esa explicación que el autor hace a Machado de lo que sucede a partir de 1939. Por esa razón, ya digo, mi agradecimiento. Un libro de esas dimensiones, en el que se traslada una realidad y el estudio de una realidad, no solo supone leer 200 libros sobre Machado, supone la empatía necesaria para ponerse en lugar de Machado y poder trasladarle aquello que le podría resultar interesante e importante y que hubiese vivido, e incluso él nos traslada el sentimiento de cómo lo pudo haber vivido si Machado hubiese existido durante las circunstancias posteriores a su muerte. Por esa razón debemos agradecer, ya digo de verdad, este preludio del 80 aniversario
del fallecimiento de Machado en esta obra trabajada, profunda, en la que ese trabajo histórico y de investigación se une a una faceta poco conocida por los que leemos habitualmente a José María, y es que es un gran escritor, no solo un gran investigador, sino que nos traslada por su estilo y su forma, pues un hombre, como decía Víctor Chamorro, con unas grandes trazas de escritor. Como decía anteriormente, el traslado de su memoria histórica lo hace de dos maneras para mí muy importantes. La primera, propia de su condición de docente, porque es didáctica. O al menos a mí así me lo parece. Sus investigaciones asépticas, en la mayoría de las ocasiones políticamente, intenta trasladarnos la idea de una manera didáctica. No fácil, porque uno puede saber mucho, pero transmitirlo es especialmente complicado. Él tiene esa virtud. Y una segunda, que a mí me parece muy importante, cuando uno habla de la memoria histórica y habla de periodos que todavía duelen, sobre todo aquellos que lo vivieron o que tienen cerca gente que lo vivieron. Y es que su acercamiento a esos periodos difíciles es terapéutico. Yo creo que en esto se conjuga también su perfil profesional de sanitario, que se une al de su mujer, médico, y que de alguna manera pues hacen algo difícil en estos tiempos, porque todos sabemos, los que estamos aquí, que la memoria histórica se puede utilizar para hacer daño a un lado o a otro, o para, no hablo de vengarse, pero sí de alguna manera de trasladar determinados sentimientos en contra de lo contrario. Yo creo que la razón está en el medio, ¿no? Y eso lo hace José María especialmente bien. Y por eso también quiero agradecérselo, porque hablar de esos temas tan complicados desde una postura terapéutica, que a los que no lo vivimos nos acerca al conocimiento del gran sufrimiento que se vivieron en aquellas épocas y del que no somos ninguno ajenos, porque todos tenemos en nuestro ámbito familiar gente que sufrió de una manera o de otra, de un lado o de otro. Bien, pues ese conocimiento nos va a permitir la cosa más importante, y es mejorar como sociedad. Si inyectamos una dosis de odio, una dosis de sentimiento negativo, pues posiblemente sea más difícil superar determinadas cosas y tener conciencia de lo que es verdaderamente bueno y equilibrado. Y eso lo hace José María de una manera, a mi modo de entender, de leerle, de comprenderle y conociéndole, especialmente buena. Por todas estas razones, pues reitero mi agradecimiento, y yo creo que Machado, de alguna manera, y como humano que era, pero yo creo que también como un hombre discreto, que me parece que vivió su vida, pues hace realidad también unos versos que todos conocemos y a los que ponemos música. Ese nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Pero es imposible que un hombre como Machado, poeta que hizo de la palabra música, no formara parte de nuestra memoria más feliz. De la memoria que nos permite adentrarnos en momentos muy duros, en tierras muy duras, pero también transmitirnos el sentimiento mágico de la felicidad, como lo hace en gran parte de sus poemas del mismo modo. Así que, por mi parte, nada más. Ya saben que este año, pues con esto iniciamos casi nuestro homenaje a Machado, que culminará el año que viene en el 80 aniversario de su fallecimiento, en el que en esta ciudad, en los años 90, en la época de un gran alcalde, el alcalde Cándido Cabrera, le dedicó una de sus calles en un barrio nuevo, en el Gabriel y Galán, y que convive en aquel callejero con muchos poetas y muchos escritores, entre ellos y muy cercano el modernista Rubén Darío. Y también otra grande, de la que celebramos hoy el día de su fallecimiento, que es la chilena Gabriela Mistral, también Premio Nobel de Literatura. Así que con esto, José María, no estaba a la altura, evidentemente, de todos los que me acompañan en la mesa, porque soy el menos importante, pero aún así ha sido una satisfacción de verdad poder compartir este día. Un día, como saben, también de reivindicación en esta ciudad, porque en otra sala muy cerca de aquí se está reivindicando por los intelectuales de nuestra ciudad y gente del ámbito del arte, de las artes plásticas de nuestra región,
que la colección del Otoño de Pintura de Caja Extremadura, los 40 años de Otoño de Caja Extremadura, regresen a esta ciudad y se expongan de manera permanente. Aunque no estamos allí, pero hemos tenido la oportunidad de ver, quien haya podido leer el libro, en una exposición donde cada carta que le escribe José María a Antonio Machado es un cuadro en el que adentrarse y disfrutar del estudio histórico y de los momentos que recrea cada una de sus cartas. Muchas gracias. La palabra más tuya, de José María Caballero Bonal, Luis Eduardo Aute. Con una mano escribo y con la otra abro las páginas de un libro. Aquí está la palabra que busqué tantos años. Merezco repetirla impunemente ahora, mientras leo tu nombre siempre vivo en el piadoso mármol. Abel Martín, Juan de Mairena. Contigo estáis oyendo la apócrifa verdad, peregrinando por las abiertas páginas de un libro, lejos ya de los muros hostiles que circundan las líneas de la fe. Latino más liberto de color, piedra sonora entre las impasibles violetas sepulcrales. Aquí dejo caer sobre la tierra, calladamente, la palabra más tuya. Y la palabra más tuya es Retrato, de Antonio Machado. Mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla y un huerto claro donde madura el limonero. Mi juventud, 20 años en tierras de Castilla. Mi historia, algunos casos que recordar no quiero. Ni un seductor Mañara, ni un Bradomín he sido. Ya conocéis mi torpe aliño indumentario. Mas recibí las flechas que me asignó Cupido y amé cuanto ellas puedan tener de hospitalario. Hay en mis venas gotas de sangre jacobina, pero mi verso brota de manantial sereno. Y más que un hombre al uso que sabe su doctrina, soy, en el buen sentido de la palabra, bueno. Adoro la hermosura y en la moderna estética corté las viejas rosas del huerto de Ronsard, mas no amo los afeites de la actual cosmética, ni soy un ave de esas del nuevo gaitrinar. Desdeño las romanzas de los tenores huecos y el coro de los grillos que cantan a la luna. A distinguirme paro las voces de los ecos y escucho solamente entre las voces una. ¿Soy clásico o romántico? No sé. Dejar quisiera mi verso como deja el capitán su espada, famosa por la mano viril que la blandiera, no por el docto oficio del forjador preciada. Converso con el hombre que siempre va conmigo. Quien habla solo espera hablar a Dios un día. Mi soliloquio es plática con este buen amigo que me enseñó el secreto de la filantropía. Y al cabo, nada os debo. Debéisme cuanto he escrito. A mi trabajo acudo. Con mi dinero pago el traje que me cubre y la mansión que habito, el pan que me alimenta y el lecho en donde yago. Y cuando llegue el día del último viaje y esté al partir la nave, que nunca ha de tornar, me encontraréis a bordo, ligero de equipaje, casi desnudo, como los hijos de la mar. Bien, pues muchas gracias a todos por su presencia y próximamente seguiremos con las actividades que tenemos programadas en Pedro de Trejo, que anunciamos ya, por ejemplo, que el sábado día 3 de febrero tendrá lugar también en esta sala capitular y capilla de Profundis, tendrá lugar el fallo del 11º Premio de Investigación Pedro de Trejo y a continuación a las 14:30, esto será a las 13 horas, a las 14:30 tendrá lugar un almuerzo cultural, como es costumbre, en la biblioteca de este parador.
Nada más, muchas gracias por su presencia y a seguir acompañándonos en los actos que con mucho gusto seguimos programando desde hace 77 años, que son los que tiene la Asociación Cultural Placentina Pedro de Trejo. Muchas gracias.